buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3D Collective. En el vídeo de hoy quiero presentaros brevemente un nuevo producto que estamos desarrollando o que hemos completado recientemente en 3D Collective. Se trata de un pack de plantas en 3 dimensiones, plantas de interior, donde hemos intentado alcanzar niveles de realismo que estén por encima de lo que habitualmente podemos conseguir en el mercado. Ya me habréis visto a lo largo de mi trayectoria quejarme habitualmente de que los modelos tridimensionales que podemos encontrar a nivel comercial, a pesar de que suelen estar bastante bien modelados, normalmente pecan de materiales que no son PBR o criterios de creación de materiales un poco ambiguos. Y lo que hemos pretendido hacer con este pack es crear un pack que funcione bien, es decir, que funcione siempre sin necesidad de retocar nada, que tú puedas arrastrar tu planta a tu proyecto y renderizando con los settings por defecto de cualquier motor de render que hoy en día ya nos permiten trabajar de forma lineal y de forma adecuada, pues puedas obtener imágenes de gran calidad. La finalización de este proyecto es la razón por la que en los últimos 2 meses apenas habéis visto actividad en el canal. Hemos estado trabajando a tope con la finalización de este proyecto y por lo tanto pues me ha quedado muy poquito tiempo disponible para el canal. A partir de ahora pues espero poder retomar la actividad normal y continuar contribuyendo con nuevos vídeos gratuitos para que todos pues podáis tener acceso a esa información. Pero hoy nos vamos a concentrar en hacer una pequeña review del producto para que podáis ver cómo funciona, sobre todo para que aquellas personas que estáis interesadas en este producto podáis decidir si es o no lo que estáis buscando y si encaja o no con vuestras necesidades. El producto se encuentra ahora mismo en una oferta especial, está a un 25% de descuento hasta el día 4 de octubre. Os recomiendo que si os interesa este producto le echéis un vistazo en la página web. El precio ahora mismo es de 135 euros. En mi opinión es un precio muy competitivo, ya que el pack contiene un total de 48 modelos de plantas tridimensionales, pero no son unas plantas cualquiera, sino que son plantas donde hemos escaneado todo el material, es decir, hemos escaneado las hojas, los tallos, la tierra, hemos escaneado no todos los maceteros, pero sí gran parte de ellos, de manera que al final el resultado es, por lo menos en mi opinión, bastante superior a lo que podemos encontrar de media en el mercado. Siempre ocurre cuando nos enfrentamos al desarrollo de un producto, pues que tenemos que decidir si queremos hacer un producto con texturas de 32K y espectacular, pero difícil de usar o poco práctico. Imaginaros, por ejemplo, que hacemos un modelo con 12.000 millones de polígonos, texturas de 32K, seguramente el resultado va a ser espectacular, pero a la hora de ponerlo en práctica, en proyectos donde igual tenemos que meter 70 plantas, pues no va a ser muy práctico. Así que nosotros hemos intentado encontrar con este producto un muy buen equilibrio. Las texturas de todos los modelos son de 4K, los Atlas son de 4K, pero nuestra resolución nativa ha sido de 8K, lo cual significa que hemos reescalado hacia abajo para maximizar la nitidez y los detalles en todos los atlas de nuestras texturas. Aquí podéis echar un vistazo a lo que hay en el pack, en la página web, y ahora yo os mostraré en directo pues cómo se usa, ¿no? Cómo funcionan las plantas. Como veis hay un montón de modelos de plantas y nuestro plan, si este pack tiene buena acogida, si vemos que pues estáis interesados en este tipo de material de alta calidad, es continuar desarrollando más modelos de vegetación, ya no solo de plantas de interior, sino en un futuro también árboles, arbustos, etcétera. Bueno, aquí podéis ver una pequeña descripción de cuál ha sido nuestro proceso de trabajo y en breve también a la vuelta de las vacaciones, porque ahora voy a tomar pues unos días para descansar, os haré un pequeño making of en nuestro blog para que podáis entender un poco cómo ha sido el proceso de creación de estos assets, por si alguien pues lo quiere intentar en su casa, quiere hacer sus propias plantas, etcétera. Bueno, vamos a llevarnos este pack a 3D Studio Max y vamos a ver cómo funciona. Antes de nada, me gustaría mostraros lo que contiene el pack. Si decidís comprar este producto, veréis que vais a poder descargar 3 versiones diferentes del mismo producto y 2 resoluciones diferentes de texturas. Hemos pensado que era interesante comenzar con V-Ray 5, V-Ray Next y Corona 7, pero si este producto funciona, si finalmente vemos que hay un interés por parte de la comunidad, nos planteamos quizás transformarlo a nuevos formatos como tal vez Blender, SketchUp, etc. Pronto haremos una encuesta para preguntaros vuestra opinión al respecto. Hemos pensado en V-Ray 5 y en V-Ray Next porque, como ya os he comentado en uno de mis vídeos, y si no lo habéis visto os invito a echar un vistazo, tengo un vídeo donde explico por qué en V-Ray 5
La creación de materiales de vegetación ahora es completamente distinta, ha cambiado radicalmente la filosofía de trabajo y esto hace que nos parezca interesante tener las dos versiones, porque hay muchísimos usuarios y muchísimos estudios que compran licencias perpetuas de V-Ray. Y puede que para ellos actualizarse de Next a 5 pues todavía no haya merecido la pena porque supone un importante desembolso. Y por lo tanto nos parecía interesante tener las dos versiones. Sin embargo, en el caso de Corona, como se trata de un modelo de suscripción, y yo diría que el 99% de los usuarios debéis de tener el modelo de suscripción, pues si estás pagando la suscripción tienes acceso a la última versión y por lo tanto el coste para ti es el mismo, tengas la versión 7 o tengas versiones anteriores. En Corona también ha cambiado mucho la forma de crear materiales, ya que ahora tenemos un nuevo sistema de materiales que se llama Physical Material y esto también hace que la versión 7 no sea compatible con versiones anteriores. Es muy importante porque si seguís utilizando por alguna razón versiones anteriores de Corona, estos modelos no os van a funcionar. Deberíais actualizaros a la última versión. Y la razón por la que hemos incluido dos versiones de las texturas es porque nos parece que las plantas no siempre hay que renderizarlas en primer plano. De hecho, la mayoría de las veces las plantas son elementos decorativos, elementos accesorios que añaden mucho realismo a nuestro proyecto, pero que no necesitamos acercarnos a ellos muchísimo. Y por lo tanto, puede que 4K sea demasiado para un típico render de 4 o 5K de visualización arquitectónica donde la planta ocupa un pequeño espacio en pantalla. Cuando queramos realmente podernos acercar a nuestra planta y hacer un plano de detalle, con desenfoque, con todo lo que queramos, entonces podremos utilizar las plantas en 4K. Nuestro escaneo original, es decir, la fuente de trabajo con la que nosotros hemos partido, es de 8K, es muy por encima de 4K. Pero honestamente nos parece demasiado. No hemos visto muchos casos prácticos donde tener texturas de 8K sea práctico y nos parece peligroso porque puede añadir mucha carga a nuestros proyectos. Así que lo que hemos hecho es reescalar hacia abajo de 8 a 4K y de 4 a 2K. Esto permite que las texturas tengan una nitidez extraordinaria. Por ejemplo, si comparáis los atlas que tenemos en 3D Collective, cualquiera de estos que podéis ver aquí, con otros atlas de 4K o incluso de 8K que podéis encontrar en la competencia, vais a ver que nuestros atlas tienen un nivel de detalle extraordinario. Entrando ya en el tipo de texturas que contiene este pack, que es importante para después entender por qué estas plantas pueden ser mejor que otras, nos encontraremos con dos mapas de albedo. Por un lado tenemos el albedo de la parte frontal de la hoja y por otro lado el albedo de la parte posterior. Esto no siempre es crucial, pero en la mayoría de las plantas es importante. Es decir, las plantas tienen una textura, un color por la parte de arriba y a menudo un color diferente por la parte de abajo, como se puede ver, por ejemplo, en este caso de la calatea. La parte superior de la hoja tiene estas manchas de color blanquecino, ¿no? Y la parte posterior es más grisácea y mucho más mate. Y si queremos crear vegetación realista que tenga matices y que cuando veamos la planta se vea compleja, es muy importante tener esta información. Además, si os fijáis, las hojas están alineadas, lo cual permite que, modelando una sola hoja, tengamos un resultado perfecto con un solo mapa de opacidad, lo cual también es muy importante. En cuanto a los mapas de normales, que en mi opinión son sin duda el mapa más importante cuando hablamos de recrear vegetación realista en 3 dimensiones, tenemos también, por supuesto, dos mapas, el de la parte frontal y el de la parte posterior. Si nos acercamos, veréis que aquí tenemos una cantidad de detalles muy alta. Estos pequeños detalles son los que permiten que los reflejos en las hojas no se vean planos y que la hoja se vea realista, que se vea con volumen, que los reflejos no estén uniformes, sino que queden rotos, y esto añade muchísimo realismo a nuestras plantas. Y luego tenemos también otro mapa que es importante, que es este mapa de suciedad. A la hora de escanear vegetación, el mapa de roughness o el mapa de glossiness normalmente es un mapa que se deriva de otros mapas. La mayoría de profesionales que se dedican a la recreación de plantas lo hacen así. A nosotros lo que nos ha parecido interesante es crear un mapa de suciedad, es decir, un mapa que le permita al usuario decidir cómo de sucia está la hoja. Porque una planta se ve muy reflectante cuando está limpia. Si ustedes cogen una hoja, la limpian, le pasan un trapo, van a ver que refleja muchísimo, como pues casi como un espejo. Pero conforme van pasando los días, las semanas y los meses, pues el polvo se va asentando sobre la hoja y la hoja se hace cada vez más mate.
Entonces nos parece que es interesante que sea el usuario el que pueda elegir cómo de limpia está la planta. Igual para, no sé, para un entorno le puede interesar una planta mucho más reflectante, más brillante, y para otro tipo de entorno igual quieren plantas más mate, más sucias. Esta textura se puede graduar, y ahora os mostraré cómo se hace, para definir cómo de mate es nuestra planta. Además de los atlas que podéis ver aquí, que son frontal y posterior, mapa de normales frontal y posterior, el mapa de glossiness o de suciedad, el mapa de opacidad, también tenemos otro mapa extremadamente importante en vegetación, que es el mapa de translucencia. El mapa de translucencia representa el comportamiento de la luz cuando atraviesa la hoja, es decir, cuando la luz viene desde detrás de la hoja. Lo que ocurre con este mapa es que si no se calibra adecuadamente, no hay manera de definir cómo se tiene que ver la hoja. Nosotros hemos calibrado estas texturas para que lo que se ve aquí en pantalla, lo que se ve en la textura, sea exactamente la cantidad de luz que es capaz de atravesar la hoja desde atrás. Hay ciertas limitaciones, de momento en todos los motores de render, en cómo representar esto, porque separar los componentes de translucencia y albedo es, no diría que imposible, pero prácticamente imposible, y entonces tenemos que recurrir luego a una serie de estrategias para que la planta se vea adecuadamente. Pero es extremadamente importante que este mapa esté correcto. A menudo, cuando compramos una planta en 3 dimensiones, nos encontramos con que este mapa se lo han sacado del diffuse, es decir, han cogido el diffuse, lo han copiado y lo han modificado un poco el color a ojo, y ahí tenemos un mapa de translucencia que no va a funcionar correctamente. A menudo también ocurre que los colores de este mapa de translucencia no son precisos. A menudo me encuentro con plantas que tienen colores aquí azulados o colores muy rojizos. También es importante que estos colores sean lo más exactos posibles. Bueno, ahora que tenemos una pequeña review de los tipos de mapas que podemos encontrar dentro del pack, podríamos ver cómo está estructurada una de las carpetas, por ejemplo la de V-Ray 5 4K. Lo que hemos hecho es pensar en el típico flujo de trabajo de un estudio de visualización arquitectónica. La mayoría usan un gestor de contenido, ya puede ser Project Manager o Connector, que es gratuito, por ejemplo. Así que hemos nombrado para cada uno de los archivos .max una miniatura que está en la misma carpeta y que va a permitir que el software de gestión de contenido asigne la miniatura automáticamente al archivo max, lo cual va a facilitar enormemente la tarea. Las texturas están todas en las carpetas de mapas 4K o mapas 2K. Hemos preferido que sea así para, digamos, simplificar el contenido. Hay quizás personas que pueden preferir tener grupos de texturas individuales por planta. Lo que ocurre es que como cada planta tiene 6 versiones, quizás esto sería un poco repetitivo y tendríamos que duplicar muchas texturas. Ahora que ya hemos visto la estructura de archivos, vamos a ver cómo podríamos cargar esta estructura de archivos en un gestor de contenido, tanto en Connector como en Project Manager. Comencemos, por ejemplo, con Connector, que es un software de gestión de librería completamente gratuito. Lo único que tenéis que hacer es añadir la carpeta de vuestro disco duro en Connector. Y, por ejemplo, si ahora queremos utilizar uno de los modelos de V-Ray 5, le damos a la carpeta correspondiente y nos aparecerá digamos, estructura donde vemos que hay, por un lado, imágenes JPG y por otro lado, archivos .max. Los archivos .max, como podéis ver, han sido guardados en 2017 para intentar garantizar la máxima compatibilidad posible en diferentes usuarios que pueden estar utilizando diferentes versiones de 3D Studio Max. Hay una manera muy rápida de asociar automáticamente las miniaturas a los Max dentro de Connector y lo podemos encontrar aquí dentro de Tools, y dentro de Tools hay una opción que es AutoSign Previews. Dentro de AutoSign Previews tenemos que especificarle qué queremos que considere una preview para cada archivo Max. En principio le vamos a decir que coincida con el nombre del archivo porque ya está pensado de esa manera en la librería, que esté contenido en el mismo folder, y luego, si queremos, podemos decirle que nos borre cualquier miniatura previa que pudiéramos tener, y a mí me gusta marcar la opción de auto ocultar miniaturas para que dejen de aparecer los JPGs dentro de la estructura de mi librería. Le damos a OK, ejecutamos la acción, esto no debería de tardar mucho, y ahora, como vais a ver, pues el software va a haber hecho este trabajo de crear las miniaturas automáticamente. Ahora las está ocultando, como veis salen ocultas, y la próxima vez que nosotros vengamos aquí a nuestra librería ya deberíamos de tener todo perfectamente listo.
Como veis, todas las miniaturas están automáticamente asignadas y por lo tanto ya podríamos continuar trabajando nuestras aplicaciones simplemente arrastrando hacia 3D Studio Max. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer lo mismo, pero en esta ocasión dentro de Project Manager. Abrimos Project Manager y repetimos la misma operación. Vamos dentro de la pestaña de nuestro producto a Pirri 5, por ejemplo. La diferencia es que Project Manager automáticamente, cuando coincide el nombre del JPEG y el Max, él ya lo convierte en miniatura. Nos saltamos un paso, por así decirlo. Muchos me preguntáis qué programa es mejor para la gestión de la librería, si Project Manager o Connector. Honestamente, son bastante parecidos. A nivel personal prefiero Project Manager porque me ofrece algunas opciones extra de gestión de librería, pero Connector me parece gráficamente más bonito, más minimalista y por lo tanto pues tiendo a usarlos los dos. Usar el que vosotros prefiráis. Connector es gratuito para pequeños grupos y Project Manager tiene un coste asociado a cada puesto. Bueno, ya tenemos lista la librería y ahora simplemente quedaría ver cómo podemos incluirlo dentro de 3D Studio Max. Por ejemplo, dentro de Project Manager es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestro modelo a 3D Studio Max. Y ya lo tendríamos colocado en nuestra escena. Si queremos crear un proxy automáticamente, podemos marcar la opción de crear proxy, por ejemplo. No vamos a cubrir esta funcionalidad porque ya la tengo cubierta en otro de mis vídeos donde os muestro cómo funciona Project Manager. Bien, y vamos a ver ahora, vamos a hacer unos pequeños renders y vamos a analizar el comportamiento de estas plantas tanto en una escena aislada como dentro de una escena completa en un interior. Para poner a prueba estas plantas, lo primero que vamos a hacer es crear una luz del tipo Dome en nuestro proyecto. En este caso voy a hacer la prueba con V-Ray y luego lo haremos con Corona Renderer. Dentro de nuestro Dome vamos a conectar un HDRI y como me lo pedís con cierta frecuencia voy a poner en el enlace de este vídeo en 3dcollective.es un enlace para que podáis descargar este HDRI y así hacer vuestro look development. Normalmente siempre os recomiendo que uséis vuestro propio HDRI porque así va a ser basado en vuestro propio tipo de escenas, pero como me lo estáis pidiendo con frecuencia, lo voy a compartir en la descripción. El HDRI que vamos a utilizar es este, es extremadamente sencillo. Siempre uso el mismo por una cuestión de consistencia, es decir, al tener siempre el mismo tipo de resultados, me resulta sencillo intuir cómo se va a comportar el material, pues porque ya lo he hecho muchas veces. Ya tenemos definido un entorno de iluminación un poco más complejo y ahora lo que podríamos hacer simplemente es arrastrar uno de nuestros modelos. Por ejemplo, vamos a probar con una de las monsteras. Ya tenemos la monstera en nuestra escena, vamos a iniciar el render interactivo. Y por supuesto necesitaremos también algún tipo de tone mapping en nuestro escenario para que el resultado sea físicamente correcto. Esto es extremadamente importante. Cuando trabajamos con assets como estos, que están escaneados, es decir, hemos capturado la realidad, se hace absolutamente imprescindible que nuestro flujo de trabajo para renderizar sea físicamente correcto, es decir, que trabajemos con linear workflow y en caso de que sea necesario o de que nosotros lo prefiramos, que tengamos algún tone mapping para poder previsualizar los contenidos. Podéis utilizar como tone mapping si queréis el Filmic Tone Mapping, por ejemplo. A mí personalmente no me gusta mucho por una cuestión de cómo trabaja las altas luces, la saturación de las altas luces, o podéis utilizar lo que yo siempre utilizo, que me habéis visto utilizar hasta la saciedad de mis vídeos, que es una compresión máxima del rango dinámico, y para remapear los valores del rango dinámico posteriormente utilizamos unas tablas de LUTs para pues, definir un nuevo contraste. En el caso de V-Ray voy a utilizar los lineales y aquí pues ya vamos a poder definir el comportamiento de nuestro tone mapping. Podemos jugar si queremos un poco con el contraste, si nos parece que el LUT tiene demasiado contraste también podemos probar uno menos agresivo como el soft, etc. Esto ya yo creo que no es necesario explicarlo, lo tengo en tantos vídeos que yo lo doy ya siempre por sabido. El caso es que ahora ya podemos estudiar cómo funciona nuestra planta. Como podéis ver, por ejemplo, si la ponemos al contraluz, vamos a poder ver que el comportamiento de la translucencia es el esperado. Vemos mucha luz atravesando nuestra hoja. Y si nos ponemos al contrario, con la ventana detrás de nosotros, pues vemos un poquito menos de translucencia. Lo que quiero que veáis es pues, el nivel de detalle que tenemos aquí en los mapas de normales, que hace que no sea necesario remapear las reflexiones. Las reflexiones de este modelo son constantes. Lo que hace que se vean quebradas, con matices, con detalles, son los mapas de normales. Y si decidimos hacer un render a mayor resolución, por ejemplo, vamos a renderizar esto a 2 o 3K, para que podáis ver un poco. Vamos a renderizar a 2000 píxeles, por ejemplo.
Vamos a configurar nuestro motor de render con un nivel de ruido un poco alto para que pues, vaya rápido y así lo podamos ver en el vídeo en directo. Y como podéis ver, pues ahora ya cuando veamos esta planta en alta resolución, como podéis ver tenemos un montón de pequeños matices, estas pequeñas protuberancias que tiene la planta, que van a hacer que se vea extremadamente realista. Como os digo, sin la necesidad de mapear nuestra reflectividad. Lo que tenemos aquí es un muy buen mapa de normales. Si ahora quisiéramos, por ejemplo, que esta planta estuviera más sucia o menos sucia, podemos evitar el material. En un futuro os mostraré en otro tutorial cómo podemos crear un parámetro personalizado para definir la cantidad de suciedad en una geometría. No lo hemos querido hacer en el pack porque nos parecía sobrecomplicar la librería. Si os fijáis, los materiales de una planta son complejos. Hemos tratado en la medida de lo posible de simplificar al máximo estos materiales porque, igual que a nosotros tampoco nos gusta tener una estructura de materiales demasiado compleja en nuestros proyectos que sea muy difícil de manipular. Sin embargo, hay veces donde no queda más remedio y esta es una de ellas. Estos materiales son extremadamente complejos, hay muchas partes en el modelo como podéis ver. Tenemos, por ejemplo, dos tipos de hojas, tenemos la tierra, tenemos los tallos de la planta, tenemos el mafetero escaneado, que lo tenemos aquí abajo, etc. Y esto hace que sea necesario esta estructura de materiales. Lo más importante es el material de las hojas, que es este que tenemos aquí. Como os mostré en otro de mis vídeos, a la hora de hacer una hoja que tiene una parte frontal y una parte posterior, podemos optar por utilizar un OSL, es decir, un mapa externo a V-Ray que nos permita definir para la parte frontal y la parte posterior dos texturas diferentes. Hemos decidido no utilizarlo finalmente porque hemos querido utilizar, digamos, lo que nos ofrece de forma nativa V-Ray. La única manera que tenemos ahora en la última actualización de V-Ray 5, si tenéis una actualización que no sea la última, esto no va a funcionar correctamente, pero en la última actualización es utilizar nuestro material de TwoSight sin translucencia. Y luego, como ya os he mostrado en nuestro vídeo anterior, estamos utilizando la modalidad de Thin Wallet para definir una cantidad de Subsurface Scattering que viene definida con nuestra textura de translucencia. Esta textura es la que nos permite definir cuánta luz atraviesa las hojas de nuestra planta. Como veis, plantas más jóvenes dejan pasar mucha más luz que plantas más viejas, más maduras. Si queremos ajustar la cantidad de suciedad, hemos optado por esta estructura que tenéis aquí dentro de Reflection Roughness. Hemos optado por Roughness por una cuestión de compatibilidad entre plataformas. A día de hoy la mayoría de las plataformas soportan el sistema de Roughness y por lo tanto si el día de mañana os queréis llevar la planta, pues no sé, a Unreal o a otra plataforma, pues esto nos permitiría hacerlo sin mayores dificultades. Y en este V-Ray Context es donde vamos a decidir fundamentalmente cómo de sucia está nuestra hoja. Ahora tenemos puesto un 25% de suciedad, pero si queremos que la hoja sea más mate, podemos poner, por ejemplo, un 50% de suciedad. En el caso de la monstera es una planta especial porque, como tiene hojas tan características, hemos hecho dos atlas para la monstera. Y en este caso tendríamos que modificar esto en dos partes independientes. Y ahora, cuando repitamos nuestro render, veréis que las hojas son mucho más mate. Ahora veis, reflejan mucho menos la luz y por lo tanto, pues no sé, quizás si estamos en un entorno donde no queremos que la vegetación llame tanto la atención, podemos bajar el roughness o subir en este caso, mejor dicho, el roughness de nuestra planta. Si lo ponemos en 1, tendríamos un roughness muy alto, donde la planta se vería, en mi opinión, demasiado mate. Como podéis ver, estas plantas, como os he dicho antes, se ven extremadamente realistas. Podríamos hacer alguna otra prueba, por ejemplo, observando cómo se ve la translucencia de nuestra planta. Vamos a ponernos aquí al contraluz para que podáis verlo bien y vamos a rotar un poco la planta de manera que se vea adecuadamente. Tal vez una cosa así nos puede permitir ver un poco el nivel de detalle que tenemos en estas plantas. Como podéis ver, pues hay mucha información escaneada. Ha sido un trabajo bastante duro, la verdad, mucho más del que nosotros hemos anticipado. Pensábamos que el desarrollo de este producto nos iba a llevar 3 o 4 meses y al final hemos invertido bastante más de un año en el desarrollo del producto.
Así que estamos bastante seguros de la calidad que puede aportar este producto a nivel profesional porque hay mucho trabajo detrás de él. Como podéis ver ahora, al estar al contraluz, los reflejos ya no son tan importantes y cobra importancia, por lo tanto, la translucencia. Fijaros qué cantidad de pequeños matices se pueden observar aquí en la planta que provienen del mapa de translucencia y del nuevo sistema de Thin Wallet con Subsurface Scattering. Además de esto, también tenemos mafeteros. En este caso, por ejemplo, se trata de un mafetero escaneado. Hay de los dos tipos. Cuando el mafetero era muy simple, muy fácil de modelar, hemos pensado que no era interesante escanearlo, pero en otras ocasiones, como por ejemplo este, pues es un mafetero escaneado. Son mafeteros que hemos intentado que no sean los típicos mafeteros baratos, sino que son mafeteros de cierta calidad, mafeteros que nos podríamos encontrar en una planta como esta, quizás, pues para que podamos tener una planta más completa. A nosotros nos parece que el mafetero es casi el 50% al final de la planta y si no está bien, pues al final no queda bien la planta. Como veis, también le hemos modelado el mafetero interior. Ya sabéis que si ponemos tierra en una planta como esta y no hay manera de que el agua salga, pues la planta se estropea. Hemos intentado, como veis, también que, digamos, la parte del tronco tenga muchos matices, ¿no? Mucha complejidad. En una planta como esta a veces nos encontramos en librerías de modelos pues los tallos que salen de la nada, ¿no? Sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo de estructura, y esto al final le resta realismo al modelo. Como veis, aquí tenemos también otro aspecto súper importante de nuestras plantas que os comentaba anteriormente, es la parte posterior. Fijaros qué diferente es la parte de atrás de la planta en comparación con la parte de adelante. Pues esto también le da mucho realismo a la planta. Aquí hay otro mapa de normales distinto, otro albedo y otro roughness diferente. Y la combinación de todo esto, veis que se ve completamente diferente, le da complejidad, le da variedad a nuestra planta. Vamos a cargar alguna otra planta utilizando nuestro gestor. Vamos a utilizar, por ejemplo, un ficus, que también es una planta que nos ha supuesto un gran reto y nos parece que ha quedado bastante bien. Aquí podéis ver nuestro ficus. Haremos nuevas variedades de ficus. De momento hemos empezado con el más común aquí en España, que es el ficus elástica, pero estamos planeando también hacer ficus liata, que es un ficus muy popular en proyectos de interiorismo y muy vistoso, muy grande. Así que pronto también estará disponible en nuestra tienda. Como veis, pues aquí tenemos unas texturas también muy detalladas. Fijaros la cantidad de detalles que podemos ver en la textura, y si lo renderizamos un poquito más grande, por ejemplo a 2K, se aprecia todavía mejor, ¿no? Vais a ver aquí la gran complejidad que hay en las reflexiones. Esto es posible, como os he dicho antes, gracias a que hemos escaneado a 8K y luego hemos reducido a 4K. Como veis aquí, por ejemplo, el efecto de translucencia es muy bonito, funciona correctamente. Hay un pequeño reto difícil de superar en este tipo de plantas, que es la conexión entre la hoja y el tallo. Ahí pues hay que hacer algunos sacrificios, pero hemos intentado minimizar ese efecto pintando por la parte de abajo de un color, por la parte de arriba de otro color, lo hemos pintado a mano para que el impacto de esto sea mínimo. A veces os habréis visto algunos ficus que esto ni siquiera está pintado, está cortado, sin caras. Hay todo tipo de desastres y hemos intentado pues ofreceros un producto de mucha mayor calidad, mucho más mimado y más trabajado sobre todo. Vamos a ver quizás al contraluz. El ficus tiene mucha menos translucencia, como ya lo sabréis, es una planta mucho más dura y por lo tanto tiene más translucencia, aunque las plantas más jóvenes o las hojas más jóvenes tienen un poquito más de translucencia. Otra parte súper importante en el ficus, que la podemos observar quizás si renderizamos desde aquí abajo, es que la parte de abajo del ficus tiene una textura completamente distinta. Como podéis ver aquí, es otro color radicalmente diferente y también es importante, ¿veis?, que tengamos esta separación entre ese verde oscuro de la parte superior y este amarillento, este verde amarillento de la parte de abajo. Cuando luego veamos la planta, pues se nos crearán estos juegos de diferentes colores, diferentes reflexiones que hacen que la planta se vea extremadamente realista. Bueno, ahora que hemos visto, digamos, a nivel general cómo funcionan estas plantas, qué características tienen, por último, voy a jugar un poco con el pack dentro de una escena que ya tengo preparada y vamos a meter ciertas plantas para que veamos cómo sería el resultado final. Ahora que ya hemos visto las características fundamentales del producto, vamos a jugar con él dentro de una escena simple, es una escena simplificada que tengo de un proyecto viejo y vamos a ver cómo podríamos usar, por ejemplo, Connector. Hemos usado antes Project Manager, pues ahora vamos a usar Connector.
Connector es exactamente igual, simplemente arrastramos y ponemos nuestro modelo en la escena. Bueno, aquí por defecto me está utilizando el pivote de la base, lo podríamos cambiar, pero simplemente acordaros que en 3D Studio Max tenemos Select and Place, que lo que va a hacer es que va a alinear el punto de pivote de nuestro objeto con las normales de otro objeto. Aquí también podemos ver que el punto de pivote está perfectamente ubicado en todos los modelos, cosa que a mí a veces también me molesta de modelos que compro en internet, que tienen los puntos de pivote desalineados y que no está pensado para un flujo de trabajo profesional. Como podéis ver, es una sola geometría. Hemos decidido incluir el mafetero y la planta en una sola geometría por una cuestión de eficiencia, de efectividad. Es mucho más efectivo cuando tenemos una escena compleja con muchos objetos, tener un solo elemento, editable mesh, además, no es editable poly porque ocupa un poquito más en disco, tiene que almacenar widget data structure y por lo tanto ocupa un poquito más, y editable mesh es un poco más liviano. Están nombrados todos los modelos para que sea fácil de identificar, con un prefijo común en todos ellos por si tenemos que hacer una selección en masa, etc. Los mafeteros hemos pensado siempre en mafeteros relativamente neutrales. A veces pues podemos encontrar un mafetero amarillo súper brillante, muy bonito, pero claro, eso limita la usabilidad de esa planta en proyectos de decoración. Así que, pues, si queréis cambiar vuestro mafetero, pues simplemente elimináis el mafetero actual y ponéis otro o le cambiáis el color. Nosotros hemos intentado que sean neutrales, pero que sean de buena calidad, que sean mafeteros elegantes. Y aquí, como podéis ver, pues ya tenemos nuestro modelo en posición. Vamos a iniciar el render interactivo para ver cómo quedaría en un render previo. Y aquí tenemos ya nuestro resultado. Vamos a poner un balance de blancos para que la planta se vea un poquito más natural, ya que es un HDRI de atardecer y tiñe un poquito de amarillo la escena, y como podéis ver pues funciona bastante bien. Ya incluso en el render previo, que todavía le falta resolución, se puede ver que los colores, por ejemplo, son naturales, que los especulares están rotos por los mapas de normales, etc. Es un modelo 3D que hemos pensado en él para que soporte bastante cerca, o sea, para que podamos acercarnos bastante al modelo, ¿no? Si nos acercamos aquí, por ejemplo, vamos a acercarnos a una de las hojas. Evidentemente, cuanto más cerca estemos del modelo, más se romperá la ilusión. Los modelos tridimensionales tienen un límite, no podemos hacerlos con infinidad de polígonos porque entonces serían muy ineficientes. Pero fijaros que incluso a esta distancia, que ya estamos extremadamente cerca de nuestra planta, se ven bastante bien. Hemos diseñado, por ejemplo, los mapas de normales en algunas hojas, no en todas, pero en algunas de ellas en las que es necesario. Hemos añadido manualmente al mapa de normales un pequeño relieve en el borde para dar esta sensación de que las hojas son tiernas, son más gruesas, a pesar de que, como ya sabéis, estamos trabajando con hojas que no tienen grosor, pero aquí sí lo parece, sí que da esta sensación y eso ayuda muchísimo, evidentemente, al realismo de nuestra planta. Como veis en el mapa de normales, de la parte frontal rompe estos especulares y la planta queda muy bien. Vamos a añadir algún otro elemento, ya no es necesario que cerremos el render interactivo porque vamos a poder trabajar perfectamente con el render interactivo abierto. Vamos a probar algunas otras especies, por ejemplo aquí tenemos una monstera con un mafetero beterrafo escaneado que me parece bastante bonito. Vamos a colocarlo también encima de la mesa. Las plantas se pueden, en mi opinión, escalar un poquito, es decir, igual un 20% podemos permitirnos escalarlas. Si abusamos de la escala en las plantas, se va a notar. Es decir, cuando hemos hecho nosotros, por ejemplo, una planta bebé, una planta pequeña, hemos tenido en cuenta cómo es en la naturaleza una planta pequeña. Por lo tanto, escalarla para hacer que parezca una planta más grande normalmente no va a quedar muy bien, ya que las características son distintas, el tipo de hoja es diferente, el tipo de tallo es diferente, etc. Pero bueno, en estos casos, como os digo, pues quizás un 10-20% podéis escalar vuestras plantas para acomodarlas a las necesidades de vuestro proyecto. Aquí vamos a acercar quizás un poquito la planta para que no choquen. Otra cosa también que hemos hecho en todas nuestras plantas es evitar que las hojas choquen entre sí. Igual se nos ha escapado una de los millones que hay, pero es muy difícil encontrarlas, ¿no? Entonces, esto ayuda también al realismo. Parece que la planta es una planta, ¿no? Cuando compramos un modelo que tiene las hojas atravesadas, que queda extremadamente extraño. Nos hemos tomado mucho trabajo manual, por ejemplo, en este poto, para que la parte de arriba quede natural. Si os fijáis, hay algunas hojas que se dan la vuelta. Hemos analizado mucho cómo funcionan este tipo de plantas para poder recrearlo en lo mejor posible en 3 dimensiones. Vale, y aquí ya pues podríamos hacer, no sé, un render, por ejemplo, de este pequeño bodegón que tenemos aquí con nuestras plantas. Voy a poner otra aquí en el fondo, por ejemplo, una pilea que me gustan mucho, ¿no? Estas plantas
A mí me parecen muy atractivas, muy interesantes. Podríamos poner una quizás con un mafetero un poco más moderno, por ejemplo, como este. Nos ha gustado incluir mafeteros de terracota porque, pues bueno, se usan mucho, son bastante demandados y creo que son muy bonitos además. Pero bueno, también hemos pensado en mafeteros de todas clases, ¿no? En mafeteros como este, que es un poco de un corte un poco más moderno, para que pues quizás en nuestros proyectos más modernos pues no llamen la atención el mafetero, ¿no? Y ahora quizás pues podríamos hacer un pequeño render de esta situación, de este pequeño bodegón que hemos construido rápidamente con nuestras plantas y como veis se ven muy bien, se ven muy realistas y funcionan sin hacer nada especial. Ya veis que no tengo nada especial hecho, evidentemente el tone mapping, ¿no? Esto sería el render lineal y este sería nuestro tone mapping, que es compresión y contraste. El balance de blancos, en este caso, si queréis lo podéis desactivar, simplemente es pues como un fotógrafo para tener un control más preciso sobre el balance de blancos de nuestra cámara. Voy a acercarme a aquella, a ver cómo se ve desde cerca, por ejemplo. Vamos a acercarnos a esta mafetita. Y como veis, pues las hojas se ven tiernas, la planta funciona correctamente. Si nos ponemos aquí un poco más al contraluz, pues empezaremos a ver cómo las hojas reciben mucha más luz de la parte de atrás y se forman aquí estos juegos interesantes, como podéis ver, de la parte frontal y la parte posterior. Bueno, pues creo que con esto se entiende perfectamente qué es lo que nos ofrecen estas plantas y cómo funcionan. Quizás vamos a jugar un poquito más, vamos a poner una planta aquí en medio, vamos a llenarlo todo de plantas, ya que las tenemos, pues vamos a abusar de ellas, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, una planta grande, como puede ser un ficus o como puede ser una areca, que son plantas muy bonitas también. Vamos a introducir esta planta con un mafetero de terracota. La voy a poner aquí en el suelo, aunque en la vida real evidentemente no debería estar aquí, pero vamos a hacer una excepción para poder mostrar este ficus, que como veis también pues va a verse muy bonito, va a funcionar todo correctamente. Una areca quizás, para que veamos también otro modelo de planta que me gusta mucho, que es esta, ¿no? La areca es muy característica y nuevamente hemos intentado, a diferencia de lo que se puede encontrar en otros lugares, que tengan formas interesantes, es decir, que la areca en sí pues puede adoptar muchísimas formas, la podemos atar, pueden ser hojas más jóvenes y ser más rectas, y yo he intentado pues que la elección de los modelos sea elegante, sea interesante, que creo que también es algo importante a la hora de decorar con plantas, que tengan formas interesantes, ¿no? Pues aquí podéis ver cómo esta areca también se ve bastante bien. Quizá la vamos a poner aquí atrás, detrás de la mesa. Una cosa que ocurre con las plantas es que, especialmente con este tipo de plantas que son muy grandes, ¿no? Que se abren mucho, es que pues, si las ponemos muy cerca de la pared vamos a tener este problema, ¿no? No hemos querido incluir plantas demasiado características, es decir, como recortadas o aplastadas, porque nos parece que se limita a su uso. Si queréis, por ejemplo, solucionar este problema con un FFD, podríais modificar la estructura de la planta para que se vea mejor, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, al contraluz qué bonita se ve esta areca con esas translucencias, con esa combinación de reflejos y translucencias, se ve muy realista. Bueno, yo creo que con esto se entiende perfectamente qué es lo que podéis adquirir al comprar este producto. Os recuerdo que está en oferta por tiempo limitado y que lo podéis adquirir ahora a 135 euros, a diferencia de los 185 que suele costar en formato normal. Si no queréis comprar todo el pack completo, también tenéis acceso a comprar las plantas individuales en familias de 6. Es decir, como veis aquí, pues hay 6 arecas, hay 6 alocasias, 6 ficus. Si queréis una sola familia, están también disponibles y también con un descuento muy importante en nuestra página web. Podéis probar con un modelo gratuito que hay en la librería, en la librería grande, es decir, en el pack hay un modelo gratuito para que podáis probar con él y experimentar y ver si este producto es o no lo que estáis buscando. Antes de dar por finalizado el vídeo, os he preparado un render a 4K para que podamos ver un poco esta pequeña prueba que hemos hecho con los modelos, directamente renderizado a lo que sería más o menos una calidad final, ¿no? Que suelen ser 4 o 5K. Los estándares están cada vez más altos y como podéis ver, pues las plantas aguantan perfectamente estas resoluciones, se ven bien, se ven como plantas muy realistas y no hemos tenido que hacer nada especial, simplemente cogerlas de la librería, arrastrarlas a nuestro proyecto y renderizar. Es lo que hemos intentado con este pack, proporcionar una solución
no solo muy realista, sino muy fácil de usar y muy consistente. Es decir, todas las plantas siguen el mismo criterio de creación de materiales, que además es un criterio universal. Es decir, esto va a funcionar bien en cualquier motor de render. Espero que hayáis podido comprender qué ofrece este pack. Espero que os haya parecido interesante. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal o que me dejéis cualquier comentario en la lista de comentarios. Os recuerdo nuevamente que el producto se encuentra en oferta hasta el día 4 y que podéis aprovecharlo para adquirirlo a un precio muy especial. Tanto el pack completo, que incluye todas las plantas, todas las 8 familias de plantas, como los productos individuales que contienen, por ejemplo, pues 6 ficus o 6 potos o 6 arecas o 6 monsteras, dependiendo de la planta que os pueda llegar a interesar. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.